El misterio de Belicena Vilca. Libro cuarto, la historia de Kurt von Sudermann. Capítulo Skzif. A todo esto, prosiguió tío Kurt esa tarde, se habían pasado los 3 días y un helado amanecer nos vio salir del monasterio rumbo al Tíbet. La caravana se componía ahora por los 5 oficiales SS, 5 de los porteadores solitas de Dhaka, que aceptaron el porte hacia el Tíbet, y 10 lopas cáulicas, expertos en artes marciales y magia tántrica. La travesía del Himalaya se hizo por un paso solo conocido por los monjes, que evitaba toda población hasta bien entrado en el valle de Gangri, pero que subía a más de 5000 metros, y pasaba junto a la ladera del Kula Gangri, majestuoso pico de 7600 metros. Ya en la meseta del Tíbet, el país de Peiyul, debíamos marchar en derechura hacia el norte. El plan de von Grossen parecía descabellado en principio, aunque bien mirado no lo era, y de hecho produjo los resultados esperados. Consistía en alcanzar las orillas del Brahmaputra, que en el valle de Gangri corre paralelo al Himalaya, de oeste a este, y embarcarnos en balsa para navegar en su furiosa corriente. El punto indicado para descender, si es que no naufragábamos antes, sería en los 30 de latitud norte y 95 de longitud de este, donde el río hijo de Brahma tuerce violentamente su curso rumbo al sur y se dirige a los valles de Bengala. Con semejante procedimiento táctico recuperaríamos parte del tiempo que nos aventajaba la expedición de Ernst Schäfer. Según la información que disponía von Grossen, Schäfer y sus hombres circulaban por el camino Yunglam, el cual terminaba su recorrido de 2000 kilómetros en China y solo se permitía su uso al correo o a los funcionarios oficiales del Tíbet. Los comerciantes, en cambio, utilizaban el camino Changlam. Pero la operación de Schäfer, avalada por el Dalai Lama, era casi una misión oficial. Sin embargo, el tránsito por aquella senda no sería fácil pues, antes de llegar al lago Kyarin, asiento del cancel de Shambhala, se debían salvar decenas de obstáculos. Para que te formes una idea, Nefe Arturo, de lo accidentadas que eran aquellas vías de comunicación, te diré que en solo 600 kilómetros de su trayecto, desde Lhasa a Chando, el camino Changlan franqueaba más de 40 cordilleras, por pasos que se elevaban entre 3000 y 5500 metros. Y eso sin contar los innumerables torrentes y ríos, a menudo carentes de puente, que corrían briosamente por los valles intermedios. En Chando, la caravana de Schäfer se apartaría del camino oficial y tomaría una senda de lamas peregrinos, abierta paralelamente a la orilla derecha del río Mekong, que transportaría a los viajeros directamente al lago Kyarin. Una vez allí se dirigirían hacia el monasterio, o Gompa, de los lamas del Gonete Kurkuma, de la tribu Duska, guardianes del cancel de Shambhala. Ese monasterio, conocido desde la antigüedad como Ashram Jafran y que nosotros incendiamos, se hallaba tras la muralla de la ciudad de los Duskas, un pueblo de raza tibetana famoso por la variedad de azafrán, o cúrcuma, que cultivaban, del cual extraían una droga narcótica de uso ritual y una tintura con la que teñían los bonetes o tiaras de sus lamas. Si todo salía bien, vale decir, luego que estos hubiesen aceptado la víctima necesaria y abierto el cancel, la expedición proseguiría viaje hasta las inmediaciones del lago Kukunor, donde existe uno de los extremos meridionales de la Gran Muralla China y también, o justamente por eso, una de las puertas de Changshambhala. Nuestra estrategia, por supuesto, exigía que diésemos alcance a Ernst Schäfer antes de su arribo al Ashram Jafran pues, de lo contrario, habríamos perdido irremediablemente a Oscar Feil. De todos modos, la operación que íbamos a realizar había sido estudiada minuciosamente por von Grossen y Schmidt, y, aunque la ansiedad por socorrer a Oscar me colmaba de impaciencia, no tenía otra alternativa más que confiar en que ellos estuviesen en lo cierto. Así, mientras la expedición de Schäfer se encaminaba hacia las mesetas escalonadas del este del Tíbet, cruzadas por decenas de cordilleras que se extendían de norte a sur y otros tantos valles eslabonados, nosotros avanzábamos a velocidad máxima por la llanura del valle de Gangri rumbo al norte, procurando llegar lo antes posible al río Yarusangbo o Alto Brahmaputra. Por ese río solo navegaríamos 400 kilómetros pero, de acuerdo a la apreciación de von Grossen, en 4 o 5 días recorreríamos una distancia que, por tierra, por el camino Yunglam, exigía un tiempo 5 veces mayor. En un punto prefijado de la costa, nos aguardaban 2 balsas de firme construcción, aptas para transportar cada una 10 personas y 1 tonelada de carga.
más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Los cáulicas se habían encargado de contratarlas y el precio fue alto, pues hubo que pagarles el viaje hasta Sadiga y el costo de los remolcadores que las traerían nuevamente hasta el Alto Brahmaputra. Los diestros barqueros, estimulados por la promesa de una remuneración extra, o atemorizados por la peligrosidad de los monjes cáulicas, conducían diestramente las balsas por el centro del canal, aprovechando al máximo la velocidad del río. Y en tanto la caudalosa corriente me acercaba aceleradamente al objetivo de la misión, yo contemplaba admirado uno de los paisajes más extraordinarios de la Tierra, solo comparable, en una medida menor, a la meseta de Tiahuanaco en América. Porque aquel río hijo de Brahma, que surcaba longitudinalmente un frío valle situado a 4000 metros de altura, tenía sus orillas custodiadas por dos cordilleras tan célebres por la elevación de sus montañas como por la de los conceptos que merecía las religiones más antiguas de la humanidad. A la derecha se extendía el Himalaya, en cuyo sistema afirma la tradición asiática que se encuentra el monte Meru, el Olimpo de los Indos. Y a la izquierda se alzaban los montes Gangri, cordillera que culmina al oeste con el monte Kailas, la morada de Shiva. Una semana después nos encaminábamos hacia Yusu, en el noroeste, tratando de acelerar las jornadas mediante la adquisición de IAX, pues existía un itinerario de pasos y abras que permitía avanzar con tales animales. Luego de recorrer una serie ininterrumpida de pequeños valles, atravesar numerosas cadenas montañosas, cruzar el caudaloso río Salween y muchos otros torrentes menores, llegamos un día a las orillas del Mekong, a unos 80 kilómetros de Chando. A esa altura los cáulicas ya habían averiguado que la expedición de Schäfer nos aventajaba en solo 15 días. Poco tiempo para aquellas latitudes donde la duración de los viajes se medía en meses. Mucho si se trataba de salvar la vida de Oscar Feil. Felizmente el buen tiempo nos acompañó durante todo el trayecto y se mantendría así hasta el final. Pasamos a la orilla derecha del Mekong y tomamos el camino de los lamas, con la esperanza de acortar la distancia que nos separaba de Schäfer marchando más rápido que su columna y deteniéndonos lo indispensable para descansar. De todos modos, el progreso fue lento hasta la exasperación, pues el famoso camino consistía en una angosta y elevada calzada que apenas dejaba pasar a los IAX, a los que a menudo teníamos que descargar. En algún lugar de esa senda, a más de 4000 metros de altura, cruzamos la frontera china. Al fin llegamos a Yusu, comprobando que el otro grupo de occidentales había abandonado la ciudad 10 días antes. La noticia, en lugar de alegrarnos por el tiempo ganado, nos desesperó, debido a que aquella ciudad era un punto incluido en el camino Changlam, por el cual se canalizaba la mayor parte del comercio del Tíbet con China y por el que se podía transitar con bastante rapidez. Desde el año anterior, julio de 1937, China padecía la invasión de los japoneses, que ya dominaban Corea y Formosa desde la guerra con Rusia de 1905. En esos días de fines de 1938, Japón había conquistado la Manchuria y toda la costa meridional, amenazando extenderse hacia el interior. Cantón, Nankín, Shanghái, Pekín, etc., habían caído en su poder. Con un formidable movimiento de pinzas, procuraban ahora ocupar la enorme franja entre los ríos Yangtze y Yangtze, es decir, entre los ríos Azul y Amarillo. En el país reinaba la descomposición social, y, en las regiones que los japoneses aún no controlaban, había estallado con singular violencia la guerra civil. Yusu, situada en la frontera occidental, estaba lejos de los japoneses, pero no de la guerra civil. En la ciudad existía bastante agitación y de ningún modo convenía hacernos ver demasiado, por lo que permanecimos ocultos en la casa de una familia cáulica. Ellos fueron quienes nos proporcionaron la información sobre los 10 días de delantera que nos llevaba la expedición alemana. Sería imposible alcanzarlos viajando en caravana como hasta entonces. Según von Grossen, solo nos quedaba una alternativa: separarnos de la carga y adelantarnos a caballo. El avance lo realizaríamos los 5 alemanes y 8 monjes, en tanto que 2 lopas se quedarían para custodiar a los 5 olitas, a los perros daivas, a los IAX con su carga, y a los recientemente incorporados SOS, que son los machos híbridos producto de la cruza del yak con la vaca.
Siguiendo esta variante del plan, los cáulicas adquirieron los ejemplares de más talla que lograron conseguir de los pequeños caballos tibetanos, y cada uno tomó los mínimos víveres para 10 días, puesto que en aquel camino de comerciantes se alternaban con frecuencia las aldeas y postas de descanso y aprovisionamiento. El mayor peso que debíamos transportar correspondía a las armas, para las que destinamos 2 caballos. Ese mismo día salimos de Yusu, habiendo dormido por turnos solo unas pocas horas. Al día siguiente vadeamos el Yangtze-Kiang Río Azul y dimos con la mejor carretera tras 40 días de viaje, imprimiendo a los caballos, a partir de ese momento, considerable velocidad. Supongo que a un oficial experimentado como Karl von Gosen no se le había escapado en Yusu que jamás alcanzaríamos a Schäfer antes del lago Kiaring si este nos llevaba 10 días de ventaja. Indudablemente procuró complacer de la mejor manera posible mi deseo de rescatar con vida a Oscar Feil, quizás confiando secretamente en la probabilidad de que, por algún motivo imponderable, nuestros perseguidos se detuviesen más de la cuenta en algún punto de la ruta. Pero tal cosa no ocurrió y ellos conservaron la delantera el tiempo suficiente para arribar al Ashram Jafran, entregar a Oscar Feil, y partir nuevamente rumbo al lago Kukunoor. Cuando el camino Changlan cruza el Oano, o río amarillo, que forma sucesivamente los lagos Kiaring y Goring, dista solo unos 20 kilómetros de la orilla oeste del primero. Junto a ese puente encontramos a un hombre que llamó inmediatamente la atención de los monjes cáulicas. Se trataba de uno de los espías que el círculo Kaula había infiltrado en la expedición de Schäfer y que acababa de fugar de una muerte segura a manos de los Duskas. Por él nos enteramos que los alemanes se habían ido del ashram 3 días antes, guiados por el maestro Hualkul, miembro jerárquico de la Fraternidad Blanca, quien los conduciría hasta la puerta de Shambhala de Kukunoor. De acuerdo al relato del valeroso tibetano, Ernst Schäfer envió de avanzada a Oscar Feil, a fin de que explorase la región del Ashram Jafran. No bien hubo salido, fue capturado por los Duskas, que lo confinaron en un templo dedicado al culto de Rigden Hiepo, donde sería sacrificado recién 4 días después, cuando la luna hiciese su transición al cuarto menguante. Oscar aún se hallaba con vida. De forma inesperada disponíamos ahora de un precioso lapso de tiempo para estudiar el rescate. Naturalmente que todo había sido planeado por Schäfer en combinación con los Duskas. Para evitar el compromiso de entregar abiertamente a Oscar lo hizo caer en una infame trampa, de tal efecto que éste ignoraba, hasta el momento, que fuese traicionado por su jefe. Pero no sería a Oscar a quien pretendía engañar Ernst Schäfer, ya que moriría de todos modos, sino a algunos oficiales alemanes que evidentemente desconocían sus planes. El canalla se aseguraba así una brillante coartada, ya que los mismos informarían a su regreso a Alemania que el camarada Oscar Feil había desaparecido en acción, en el curso de la operación Alwesten. Esto fue lo que acortó la estadía de la expedición en el ashram, pues Schäfer no quería correr el riesgo de que los engañados fuesen a descubrir por casualidad que Oscar estaba prisionero de los Duskas. Precisamente, con la complicidad de los Duskas, que se prestaron hipócritamente a la farsa, 18 de sus camaradas batieron palmo a palmo toda la zona durante 2 días tratando de encontrarlo. Al parecer, solo 4 oficiales compartían los objetivos secretos de Schäfer. La eficacia de aquel cáulica para espiar a Schäfer procedía de que no era un mero porteador tibetano, aunque se desempeñara como tal por orden de sus gurúes, sino un sudafricano de origen nepalés que comprendía perfectamente el inglés, el alemán, y el holandés. Su familia, de raza gurkha, es decir, indoaria, desertó durante la guerra de los Boers y se refugió en territorios alemanes, huyendo finalmente a Bután después de 1918, cuando Alemania fue despojada de sus colonias. Tanto él, cuyo nombre era Wanji, como su hermano Ganji, fueron confiados de niños al cuidado de los monjes cáulicas, quienes los iniciaron en el Tantra y finalmente los destacaron en Lhasa, como agentes secretos al servicio del Dharma Raja de Bután. Allí lograron ser contratados por Schäfer, que los tomó por Sherpas, sin reparar en la diferencia de raza. Pero ellos no eran Sherpas sino 2 guerreros gurkhas que profesaban un odio medular hacia los ingleses y que aguardaban pacientemente alguna nueva guerra británica para alistarse en el bando contrario.
Los espías lograron escuchar las exigencias que el traidor planteaba a los lamas del gonete Curcuma y oyeron cómo el maestro Hualcul terciaba en su favor, conviniendo en atravesar cuanto antes el cancel de Shambhala. También se enteraron de la existencia de una ofrenda a Rigden Hiepo propiciada por Ernst Schaeffer y comprendieron que Oscar Feil había sido entregado mediante una estratagema. En vistas que sus compañeros caulicas no llegaban a tiempo para impedir el sacrificio, tratarían de averiguar dónde estaba el prisionero a fin de prestarle ayuda, cosa harto difícil en aquella aldea habitada por 2000 duscas y 500 lamas. Ambos hermanos se entregaron a observar los alrededores del monasterio con la mayor cautela, presumiendo con acierto que el prisionero habría sido encerrado en distinto sitio del que ocupaban los expedicionarios. En efecto, comprobaron que uno de los templos exteriores, situado sobre un islote del lago Kiarin, estaba cerrado y custodiado por guardias armados. Comunicaron la novedad a los espías alemanes del SD, solicitándoles apoyo para descubrir la maniobra y liberar a Oscar Feil. La respuesta de uno de ellos, respuesta típica de un agente secreto occidental, dejó sin aliento a los Gurkhas. Nosotros informamos a Alemania con meses de anticipación los planes que Schaeffer tenía para Oscar Feil, y las órdenes que recibimos fueron claras y terminantes, como ustedes bien lo saben. Aguardar refuerzos especiales que impedirán a Ernst Schaeffer concretar la operación al Westen. Firmado. Heydrich, Himmler, Hitler, es decir que nada nos indicaron con respecto a Oscar Feil. Apreciamos mucho a nuestro camarada y mucho sentimos su suerte, pero en casos semejantes el reglamento del servicio secreto impide actuar por iniciativa propia, pues ha sido establecido con absoluta precisión que la prioridad de nuestra misión es la operación al Westen. El rescate de Oscar Feil conspira contra la discreción que debemos mantener hasta el fin de la operación al Westen, además de contradecir expresas órdenes y constituir una acción suicida, tras la cual lo más probable es que sean 3 en lugar de una las víctimas sacrificadas por estos salvajes. Nosotros, en síntesis, nada haremos y les solicitamos que procedan de la misma manera, pues aún falta mucho camino por recorrer y necesitamos la ayuda de ustedes para enviar la información a través del Tíbet. Los Gurkhas aseguraron a satisfacción de los SS que no intervendrían, pero al discutir el caso entre ellos concluyeron que las órdenes de los alemanes no los alcanzaban de la misma manera que los votos hechos a Shiva de combatir la traición y la cobardía. ¿Qué significaba la infracción a un frío reglamento burocrático frente a la ira de Shiva, que castigaba a los malos guerreros impidiéndoles el acceso a la Shakti Suprema? ¿Y acaso no habían jurado combatir a muerte a los miembros de la Fraternidad Blanca? Sus deberes de espías del Dharma Raja, autorizados por el Círculo Kaula, los dispensaban de muchas obligaciones religiosas, pero permitir que se sacrificara una víctima humana en holocausto al jefe de la Fraternidad Blanca colmaba todas las medidas. Ningún Sida podría justificar ese pecado y seguramente serían castigados en el bardo. No. Si para los alemanes la prioridad era llegar a la puerta de Shambhala, la morada de los demonios, para ellos la prioridad era el Kula, la manifestación de la Shakti divina. Y el Kula se perdería si no actuaban como auténticos guerreros a Kula. Se jugarían, pues, para auxiliar a Oscar Feil. La segunda y última noche que el grupo de Schaeffer pasaría en el Ashram Jafran, los Gurkhas decidieron actuar. Sin vacilar se hundieron en las heladas aguas del lago Kiarin y nadando silenciosamente rodearon el islote para emerger en la parte trasera del templo. Los centinelas nada habían notado. Rápidamente treparon hasta una claraboya en forma de estrella de 6 puntas que, por mirar al este, de día permitía que los rayos del sol iluminasen la enorme estatua de Rigden Hiepo, pero que el día exacto del solsticio de verano dirigía la luz solar directamente al corazón del rey del mundo. Afortunadamente aquella horrible abertura admitía el paso de un hombre, lo que fue aprovechado por Ganji para descender arrojando una cuerda hacia el interior. Su hermano permanecería de guardia en la cornisa exterior. Una vez adentro, comprobó que el templo estaba iluminado por antorchas, y que, atado fuertemente con cuerdas de cáñamo, Oscar Feil dormía sobre la piedra sacrificial. Frente a él, el jefe de los señores del karma gozaba anticipadamente el Yajnavirya de su dolor, según pensó el intruso con un estremecimiento, al observar el rictus y la mirada diabólica de la siniestra escultura. Pero vio algo más. En el interior también había una guardia.
Constaba de 4 duskas, aunque se hallaban a bastante distancia, junto a la única puerta del templo. 2 dormían sobre una estera, en tanto los otros 2 charlaban animadamente. El Gurkha comenzó a arrastrarse sigilosamente, tratando de que la piedra sacrificial interceptara la visión de los duskas, y llevando en la boca un afilado puñal para cortar las ligaduras. Momentáneamente oculto tras el altar de piedra, el Gurkha Kaulika se incorporó suavemente y atisbó por encima del cuerpo de Oscar el comportamiento de los duskas. Continuaban completamente distraídos, entretenidos ahora en jugar a los dados. Deslizó una mano sobre la cara de Oscar y la apretó fuertemente contra su boca, con el propósito de evitar que hablase o emitiese algún sonido innecesario al despertar. Empero, a pesar de sacudirlo con singular violencia, el prisionero no volvía en sí. Finalmente abrió los ojos, pero Ganji los vio blancos, con las pupilas desorbitadas hacia arriba, y comprendió contrariado que el alemán padecía los efectos de un narcótico. Nada se podía hacer, salvo retroceder y abandonar el templo. Shiva sabría perdonar a quien por lo menos había arriesgado su vida para rescatar a la víctima de los demonios. Pero estaba visto que los dioses dispusieron otro destino para el Gurkha. Al quitar la mano de la boca de Oscar, creyéndolo completamente desvanecido, ocurrió lo impensable. Lanzó un agudo lamento y se convulsionó durante un instante, para caer enseguida en el desmayo anterior. El cuerpo volvió a quedar inerte, mas ya era tarde. Los centinelas corrían hacia el altar profiriendo exclamaciones. El Gurkha saltó sobre el primero y lo apuñaló, pero tuvo que rendirse a continuación frente a la amenaza de 2 disuasivos fusiles. Otro guardia abrió la puerta del templo y pronto hubo una multitud enardecida de duskas rodeando al intruso. Si Ganji hubiese contado con las armas de los guerreros cáulicas habría presentado mejor batalla, pero dado el papel de porteador que representaba en la expedición lo más que podía llevar era aquel cuchillo oculto entre sus ropas. En ese terrible momento, lo único que deseó fue que su hermano consiguiese huir. Y su deseo se cumplió, pues el otro Gurkha descendió con celeridad de la cornisa y se internó en el lago, ganando la orilla sin ser visto. Escondido tras un murillo que seguía el contorno de la playa, observó cómo minutos después llegaba Ernst Schaeffer acompañado por 2 de sus más fieles colaboradores y 6 lamas del bonete cúrcuma. La suerte de su hermano estaba echada. Para el caso de ser capturados, ambos quedaron de acuerdo en declarar que la incursión al templo obedecía al único propósito del robo. Suponían que en el templo, dirían, habría objetos de valor que podrían ser sustraídos a la custodia de los duskas para luego comerciarlos en China o en la India, produciendo así un cambio favorable en la vida de 2 pobres sherpas. Serían ejecutados, desde luego, por el sacrilegio cometido y, especialmente, porque Schaeffer no podía dejar testigos de la presencia de Oscar Freile en el templo. Pero la versión del robo alejaría sus sospechas y no pondría en peligro la tarea de los espías alemanes. Ahora uno de los Gurkhas, Banji, estaba libre pero no cabían alentar esperanzas sobre la suerte que correría su hermano. Sería asesinado para evitar que hablase y presentar así su cuerpo el resto de la expedición, afirmando que fue muerto al ser sorprendido infraganti efectuando un robo en un templo, no el de Rigden Hiepo sino otro al que sería transportado el cadáver. No se equivocaba, pues al cabo de un rato salieron 2 guardias cargando el cuerpo sin vida de Ganji, seguidos de los alemanes y los lamas. A la luz de la luna, pudo ver su cuello seccionado de oreja a oreja, debiendo apretar los dientes para evitar un grito de dolor. Se consoló pensando que su hermano poseía el Kula y que pronto danzaría junto a Shiva el baile de la inmortalidad. Kali, oh Kali. Invocó mentalmente, comunícame tu poder de muerte, conviérteme en Shin-Hesed, el señor de la muerte, en Dorn-Hivigdje, el señor del terror, en Shiva Bhairava. Concédeme, oh Parvati, el honor de vengar la sangre de mi hermano, tu fiel servidor. Ayúdame a recuperar la dignidad de Kshatriya. Transfórmame en Kalivala, la fuerza que destruya a los enemigos de tu sendero Kula. Pon en mis manos a Trísula, el tridente de Shiva, a Vajra, el rayo de Indra, y a Gandiva, el arco de Arjuna, con Isudi, sus 2 carcajes de flechas que jamás erran el blanco. Mientras oraba de ese modo a la diosa negra, el Gurkha nadaba febrilmente para alejarse del maldito Ashram Jafran, consciente de que sería prontamente buscado como cómplice de su hermano y condenado a idéntica ejecución.
Ya fuera de las murallas, trepó a un monte cercano desde donde contempló a la mañana siguiente la presurosa partida de la expedición. Los alemanes, pensó Wang Yi, integraban ahora un cortejo de demonios. Junto a Schaeffer, en efecto, iban el maestro Hualcul y el Excusov del Gompa, una especie de abad tibetano, además de 4 lamas del gonete Curcuma. En ese momento, comprendió que tenía 2 alternativas. O seguir a la distancia a la caravana, arriesgándose a morir de hambre y frío en contados días. O regresar al camino Changlam y aguardar los anunciados refuerzos, arriesgándose entonces a perder el rastro de la expedición, puesto que el cancel de Shambhala significaba la entrada en un sendero secreto, que cruzaba quizás dimensiones desconocidas del espacio o se prolongaba en otros mundos. No obstante, optó por esta última variante, habiendo transcurrido solo 3 días desde que se hallaba junto al puente de Loano.